Saludos amigos de Mote Radio Podcast, qué gusto seguir compartiendo estos espacios en los que todos aprendemos sin duda acerca de temas relacionados a la comunicación y el periodismo que son los que nos mueven y los que nos apasionan. Estamos emitiendo desde los estudios de Radio Noticias Cuenca, justamente acá en la capital Azuaya, en Cuenca, Ecuador, desde junio pasado, puesto que desde aquí se ha convertido en nuestro espacio de transmisión. Pero también recuerden de que las charlas Mote Radio que se emiten cada semana se transmiten de manera simultánea en nuestra página de Facebook de Mote Radio Podcast y también en las de Radio Noticias Cuenca y también en la de El Nuevo Tiempo para que ustedes estén pendientes. Para la jornada de hoy tenemos un invitado bastante importante. Hablamos de Roberto Aguilar, periodista de ascendencia cuencana al que hemos seguido su carrera en diferentes espacios como por ejemplo Diario Hoy, el blog Estado de Propaganda, Cuatro Pelagatos y ahora en Diario Expreso. En Twitter lo podemos seguir como @RAguilarAndrade. Así es que antes de iniciar la charla Mote Radio, el día de hoy hablaremos acerca de la crónica política, algo que es una especialidad sin duda de usted, Roberto, a quien quiero darle la bienvenida. Estamos conectados Cuenca y Quito para esta charla Mote Radio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Roberto. Buenas tardes, Johnny, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los seguidores de Mote Radio y un saludo a toda Cuenca, en la ciudad a la que me unen vínculos de afecto y familiares muy profundos. Perfecto, Roberto, solamente antes de empezar esta charla Mote Radio vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero también una pequeña sugerencia que tenemos aquí en el espacio de Mote Radio de la gente que apoya este espacio. A manera de publicidad les comentamos a ustedes, Braulio Álvarez Abogados, porque estar bien asesorado hace la diferencia. Lo ayudamos en cualquier trámite legal o administrativo. Nos puede encontrar en el edificio Work Center, tercer piso, oficina 310, o también nos puede llamar al teléfono 817-1077. Recuerde, Braulio Álvarez Abogados, porque estar bien asesorado hace la diferencia. Y ahora sí, hacemos una pequeña pausa y volvemos ya con el tema de hoy, la crónica política, así con nuestro invitado del día de hoy, Roberto Aguilar. Quédense con nosotros. Perfecto, y gracias por quedarse con nosotros. Y ahora sí, quisiéramos empezar de esta charla Mote Radio con nuestro invitado de hoy, Roberto Aguilar, colega, periodista de diferentes medios. Roberto, bueno, usted es un hombre que ha estado también habituado a contar las cosas, estando de manera presencial. En las últimas semanas, antes del tema de la pandemia, su presencia en la asamblea era notoria por el tema de sus textos. ¿Cómo ha cambiado ahora la cobertura para un cronista, para alguien que cuenta más allá de la noticia? Un mundo. Bueno, en mi caso, sobre todo, bueno, yo llevo haciendo teletrabajo desde que empezó la pandemia y en mi caso que estoy a cargo de la crónica parlamentaria de Diario Expreso, esto ha cambiado radicalmente, no solo... o sea, no soy solo yo el que me veo imposibilitado de ir a la asamblea, es la asamblea la que está sesionando vía Zoom, tanto en el pleno como en todas sus comisiones. Y cuando la asamblea sesiona de esa manera, yo diría que el hecho de que las sesiones sean presenciales son dentro de toda la opacidad que existe en general en la política nacional, pero el hecho de que las sesiones de la asamblea sean presenciales son una cierta garantía de transparencia. Las sesiones en el Zoom básicamente están fuera del alcance del testimonio periodístico. Es decir, nosotros vemos lo que aparece en la pantalla, pero no sabemos si se están llamando por teléfono, no sabemos si se están reuniendo, no sabemos, a veces no sabemos ni siquiera quiénes están presentes, porque alguien puede dejar su nombre instalado en el Zoom y desaparecer, ¿no? O sea, quitar la cámara y desaparecer.
Hay casos, hay cosas tan extrañas y curiosas, como por ejemplo que para una votación en el pleno de la asamblea, una votación que requiere básicamente de cada asambleísta pulsar un botón. Se da que cuando esas votaciones ocurren en el pleno presencialmente, hasta que todos voten, no pasan más allá de 10, 12 minutos. Y ha habido votaciones en esta etapa de sesiones virtuales, ha habido votaciones que han demorado 40, 50 minutos. Es decir, se empiezan a votar y simplemente no votan. Hay asambleístas que tardan 40, 50 minutos en presionar un botón. Entonces uno se pregunta, bueno, es que no están, es que están negociando el voto, es que lo están vendiendo, es que están asesorándose, están recibiendo llamadas, están haciendo... ¿Qué está pasando? ¿Por qué una cosa que es tan elemental como aplastar un botón, darle un clic a una tecla para votar, sí o no, demora 50 minutos? O sea, ¿qué locura es esta? Esas cosas están pasando en la asamblea y la verdad es que uno no sabe qué es lo que se oculta tras bastidores. Normalmente la ventaja de la cobertura presencial es que uno estando ahí sabe incluso quién se está reuniendo con quién en los pasillos. Es muy fácil detectar quién está hablando por teléfono, quién está haciendo qué cosa. Todo eso, toda esa garantía de transparencia de alguna manera, ¿no? Aunque uno siempre sabe que lo que se esconde es muchísimo, pero todo eso desaparece y lo que se esconde en las sesiones virtuales de esta época de pandemia es mucho más. Pero sin duda, Roberto, me imagino que todo aquello se cuenta en las crónicas, ¿no? El hecho de que se demoren para la votación, todo eso, todos esos son detalles que merecen ser contados, que merecen ser escritos y que merecen ser leídos. Sí, de hecho yo he contado estas cosas en un par de crónicas. Este tema de la demora de las votaciones lo he contado. Lo cual, aparte de que el público se entere, tampoco sirve para mucho. Pero bueno, sin duda eso creo que es importante, Roberto, porque de cierta manera la gente se mantiene informada de lo que se hace, porque muchas veces leemos las noticias, lo que pasa, cuánto quedó la votación de tal o cual ley, de tal o cual reforma, pero es importante ir a esa parte un poco más vivencial, o sea, el hecho de estar presente, aguantarse los 50 minutos y ver lo que está pasando para después contarlo. Sí, y cuando las sesiones son presenciales, lo vivencial es muy importante. Y ahora que hemos tenido, es algo que hablamos con otros colegas de otros medios que también hacen crónica o información parlamentaria, es enormemente diferente cubrir la sesión a distancia vía radio o vía Zoom que estar presente. O sea, la presencia es la básica en una sesión o en cualquier evento político o en donde sea. La presencia del periodista es la base de la crónica, ¿no? Entonces, en definitiva, sí que he tenido problemas como cronista con este teletrabajo obligado, porque la crónica y el teletrabajo no se llevan muy bien necesariamente. Justamente, Roberto, la crónica se llena de detalles, como usted lo mismo lo dice, en la asamblea, en un evento político o en cualquier evento. ¿Cuáles son los detalles, digamos, que se pueden contar en el contexto que usted está viviendo? Ya me habló de uno, del tema de que se demoran, por ejemplo, 50 minutos para algo tan simple como aplastar algo, pero ¿cómo contar esos detalles desde la distancia, tanto de los actores como de usted como cronista?
Bueno, lo importante de los detalles es que sean significativos y que tengan una relevancia, en el caso de la crónica política, que tengan una relevancia política y que venga a colación con el tema que se está tratando. O sea, yo podría decir que el asambleísta tal tenía una corbata azul o verde o rosa, que es un detalle que en muchos cronistas consignan ese tipo de detalles, tengan o no tengan relación con la historia que se está contando. Para mí lo importante es que, o sea, yo no es que no hablo del color de las corbatas, el color de las corbatas es algo que vale la pena ser mencionado, si es que tiene una incidencia o si es que tiene más que una incidencia, si es que revela algo con respecto a la historia que se está contando, ¿no es cierto? O sea, si se está votando una propuesta de la izquierda democrática y el asambleísta X aparece con una corbata naranja, eso es significativo, ¿sí me explico? Es el tema de los detalles es importante siempre que sea significativo. Y en las sesiones de Zoom, ha habido detalles que, aunque no revelen no revelen la historia que está detrás, que es la que uno busca en la asamblea, sí revelan, por ejemplo, características importantes o vistosas de la personalidad de los asambleístas, y en tanto que los asambleístas son gente, son servidores públicos, son cargos de elección popular, se convierten en temas de interés público. O sea, si el asambleísta tiene atrás un afiche o un cuadro de tal cosa, o el ambiente en el que se encuentra, las sesiones de Zoom nos han permitido espiar, aunque sea mínimamente, en las viviendas de los asambleístas, y eso puede que no, pero puede que sí, que tenga relevancia pública en el sentido de que revele datos de la personalidad de un asambleísta. Sí. Roberto. Y aparte de eso, es muy poco más lo que se consigue en las sesiones por Zoom. En realidad, la crónica vive un mal momento en esta etapa de sesiones virtuales. Por ejemplo, Roberto, ¿qué detalles usted, por ejemplo, descartaría o los dejaría en un segundo plano, y cuáles, por ejemplo, los resaltaría tal vez con ejemplos un poco más específicos? Como le digo, eso depende de la historia que uno esté contando. O sea, la marca de un carro, o sea, un político, un personaje público llega a un acto público en una limusina. Eso puede ser relevante o no, dependiendo de la historia que uno esté contando, la manera como está vestido. Ajá. A veces la ropa, a mí se me ha criticado mucho por describir la ropa de las personas. Se ha dicho maliciosamente que solo describo la ropa de las mujeres, lo cual no es cierto. También describo la ropa de los hombres cuando es significativa. Y el hecho de que la ropa pueda o no ser una declaración. A veces la ropa es un discurso. Por ejemplo, exacto, cuando Gabriela Rivadeneira acudió a su posesión como presidenta de la Asamblea, vestida de otavaleña, con un collar de indígena otavaleña y una blusa bordada, y una falda de secretaria, o sea, una falda que ya no tenía nada de indígena. Eso me pareció relevante. Era en realidad, la asambleísta Rivadeneira estaba haciendo un discurso en su manera de vestir. Y muchas veces el atuendo es un discurso, el atuendo es una declaración, y un cronista no puede permitirse negarse a ver esas declaraciones, esos discursos, por el simple prurito de que no hay que hablar de la ropa de las señoras. O sea, eso no es algo que aplica a la crónica. El cronista debe estar pendiente de todo detalle que sea significativo con respecto a la historia. Roberto, ahora que estamos en épocas electorales, por ejemplo, y cito acá en el caso de Cuenca, que conozco un poco más de cerca a los personajes, me imagino que usted también conoce a los de Quito, a los nacionales un poco más allá.
Quería plantearle una inquietud. ¿Qué tan importante para la crónica política es poner en contexto o ponerlo tal vez por ahí en alguna línea el tema de los antecedentes de los personajes? Porque, por ejemplo, aquí en Cuenca ya estamos viendo de que muchos están con un candidato, pero hace un año y medio atrás estuvieron con otros para mostrar ese camisetazo, como decimos. ¿Es describir las cosas nada más o también poner esta parte para que la gente vaya conociendo quiénes podrían ganar o no? Todo es relevante, o sea, todo es aprovechable si es relevante, Johnny. O sea, si tiene que ver con la historia que quiere contar uno. Si uno quiere hacer una crónica que más que contar una historia, trace un paisaje. Es decir, muchas veces se habla de que la crónica es simplemente contar una historia. Y yo no creo que la crónica necesariamente sea contar una historia. A veces la crónica es pintar un paisaje, es hacer un mural, es sacar una fotografía de lo que está ocurriendo. Y eso implica primeros planos, eso implica detalles. Quizás no hay ninguna historia que se desarrolle, pero hay, por ejemplo, antecedentes, es acercarse a un personaje que está ahí presente y contar lo que usted dice, o sea, este señor que hace 2 meses estaba peleando con este otro. Todos esos detalles pueden ser relevantes, siempre dependiendo de lo que se quiera contar. Lo importante de la crónica es que tenga un objetivo y que los elementos de los que uno echa mano sirvan para encaminar cada párrafo hacia ese objetivo, que a veces es contar una historia, así se desarrolló la sesión, y otras es presentar un plano general de lo que está pasando, un plano general en el que no se desarrolla una historia, pero en el que uno ve los detalles que le permiten comprender lo que está ocurriendo, o comprender una coyuntura, o comprender un momento. Y por ejemplo, ¿cuál es el objetivo, Roberto, de sus instantáneas electorales? Por ejemplo, cuando lo hemos leído en estos días, por ejemplo, en el caso de estos candidatos que se publicó hace 5 días. El título habla de el mundo del trabajo, según una candidata a la vicepresidencia y uno a la presidencia, es un juego de niños. O sea, ¿cuáles son los objetivos que usted plantea en sus instantáneas electorales en Diario Expreso? En el caso de esta candidata que usted menciona, que es Ana María Pesante, es la candidata a la vicepresidencia en binomio con Juan Fernando Velasco. El objetivo, claro, era contar un antecedente que retrata al personaje. Debo decir que estas instantáneas hice también durante algunos meses hasta que terminó la emergencia sanitaria. Hice unas instantáneas coronavíricas, las llamábamos. Ahora estoy haciendo unas instantáneas electorales. Estas instantáneas no son... son un género híbrido, es algo que nos hemos ido inventando en el diario en función del teletrabajo. O sea, ¿qué pasa cuando el teletrabajo impide al cronista hacer crónicas? Digo que es un género híbrido porque es una mezcla de análisis y de crónica también. Es una crónica analizada. Entre paréntesis, sí quisiera decir que la crónica, en contra de lo que mucha gente sostiene, yo creo que la crónica es un género de opinión. La crónica implica necesariamente un punto de vista, el punto de vista de quien cuenta la historia, porque quien cuenta la historia está en el lugar de los hechos, y estar en el lugar de los hechos implica estar en una posición, o sea, estar en un sitio es tener un punto de vista sobre lo que pasa alrededor de ese sitio, desde la perspectiva física de dónde está parado uno, hasta la perspectiva editorial que uno elige para contar lo que está pasando. La crónica es un género de opinión. Lo que pasa es que la opinión en la crónica está inmediatamente referida a los hechos. No
se puede permitir al cronista opinar sin base en los hechos. O sea, son los hechos y la manera como están expuestos lo que descubre el punto de vista del cronista, pero el punto de vista del cronista solo se descubre a través de los hechos y no es al revés, no es la opinión del analista lo que termina de iluminar a los hechos, es al revés. Son los hechos los que iluminan la posición del cronista, pero la posición del cronista es inevitable, o sea, no puede obviarse, y como no puede obviarse, uno tiene que asumirla. O sea, no puedo escribir si no es desde mi punto de vista. No hay otra manera de escribir si no es desde mi punto de vista. Entonces tengo que asumir mi punto de vista. Las instantáneas son, dada la imposibilidad de estar en un lugar, son un poco eso llevado al extremo. Las instantáneas tienen muchísimo de análisis. Y el objetivo son básicamente textos, o sea, el objetivo es la riqueza de un texto para descubrir un aspecto, o sea, proponer un texto con riqueza verbal para a través de la riqueza verbal que es una característica muy poco desarrollada en nuestro periodismo, o sea, ¿qué es lo que el lenguaje te permite contar? El lenguaje te permite hacer lo que quieras. O sea, quieres ser un periodista irónico, es un tema de lenguaje. Quieres ser un periodista serio, quieres ser un periodista, lo que quieras. Lo que quieras hacer en periodismo es un tema de lenguaje. Entonces, estas instantáneas tienen que ver con cómo desarrollar una piecita de riqueza verbal que permita plantear un aspecto que retrate al candidato. La idea es retratar a los candidatos a través de momentos, a través de gestos suyos incluso, a través de discursos, a través de sus antecedentes, pero la idea es ir construyendo pincelazo a pincelazo un retrato de los candidatos mediante las posibilidades del lenguaje. Roberto, pensando como lector, no como periodista, ¿para qué le sirve a un ciudadano una crónica política? ¿Cree usted? Bueno, ¿cómo? Le decía, pensando tal vez un poco más como ciudadano, no tanto como periodista que tenemos, pero ¿para qué cree usted que le sirve a un ciudadano o para qué le serviría a un ciudadano una crónica política bien contada? Yo creo que en general el periodismo y la crónica también, por supuesto, sirven para que el ciudadano tome posiciones sobre los aspectos públicos. O sea, una crónica le da a un ciudadano elementos para tomar decisiones que tienen que ver con el debate público, con la política en general. En pocas palabras. Perfecto. Roberto, quiero pedirle por favor que hagamos una segunda pausa nada más para seguir charlando en un tiempito más de este importante tema como es la crónica política, la crónica parlamentaria en su caso. Solamente para recordarles a ustedes que también hay gente que está apoyando este proyecto, entre ellos Braulio Álvarez Abogados, porque estar bien asesorado hace la diferencia. Lo ayudamos en cualquier trámite legal o administrativo. Nos puede encontrar en el edificio Work Center, tercer piso, oficina 310, o nos puede llamar al teléfono 2817-077. Braulio Álvarez Abogados, porque estar bien asesorado hace la diferencia. Una pequeña pausa y volvemos con la segunda parte de esta charla con Roberto Aguilar. Gracias. Y bueno, Roberto, yo quiero plantearle acá algo que me parece también relevante y también comprometedor. Me refiero en el sentido de comprometedor
en el sentido de que nos obliga a ser mejores. Y es que, por ejemplo, para leer sus artículos en el Diario Expreso, hay que pagar por ellos, no son de acceso gratuito como como en la mayoría de diarios locales y nacionales. Y sin duda eso, como digo, debe ser un compromiso más fuerte para usted de dar un buen trabajo para que merezca para que la gente que saque su tarjeta de crédito y haga el pago por leerlo, sin duda se sienta satisfecha. Es una obligación ante el ciudadano contar algo bien hecho cuando éste también haga el esfuerzo por pagarlo. Bueno, sí, la verdad es que yo siempre me siento obligado a hacer bien mi trabajo de cronista, sean las crónicas gratis o no. O sea, para mí esa no es la medida, ¿no? Para mí Ajá. la medida es que como decíamos, una crónica tiene o debe tener un efecto en la opinión pública y hay que ser responsable con ese efecto que puede tener y que muchas veces se escapa de la voluntad de uno. A veces las crónicas tienen efectos que uno no ha previsto y uno tiene que ser responsable y hacerse cargo de los efectos de su trabajo. Sean cobrados o no. El tema de las suscripciones digitales en el Expreso es algo que mucha gente ha lamentado. Yo de alguna manera también lo he lamentado. Es cuando uno escribe, uno siempre pretende que ojalá me lea todo el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahora yo sé que no todo el mundo puede leerme, que hay que suscribirse primero, pero eso es algo que para mí O ha comprar sido el papel. bastante comprensible, sobre todo en esta época de pandemia, muchísima gente que se ha quejado, incluso groseramente, con el tema de las suscripciones, quizás está perdiendo de vista el hecho de que los periódicos en papel físicamente dejaron de venderse. O Ajá, sea, claro. durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, nadie compraba un periódico en papel. Así es. Básicamente los periódicos en papel han bajado sus ventas muchísimo y eso es un problema aquí y en todo el mundo para la sobrevivencia de las empresas periodísticas. Y la pandemia llevó eso ya a su máximo extremo porque la gente básicamente no compró periódicos. Entonces el Expreso no vendió un ejemplar, salvo a sus suscriptores, a los que entrega todas las Uh-huh. mañanas el periódico físico, pero no vendió un ejemplar en kioscos porque no había kioscos. Entonces eso trajo dificultades económicas a las empresas periodísticas. Usted puede ver que el Universo redujo su formato, muchos periódicos El tiempo de despidieron Cuenca personal. desapareció, aunque también El tiene tiempo de, tiene otros contextos, pero a la larga desapareció en papel. Así es, porque ha sido una etapa muy difícil para las empresas periodísticas. Y el Expreso hizo esta apuesta por vender suscripciones, cosa que está dentro de una tendencia mundial. Usted puede ver El País de Así España, es. El Clarín de Buenos Aires, o sea, muchísimos Ajá. periódicos en todo el mundo están vendiendo suscripciones porque es una hay una necesidad imperiosa de buscar soluciones económicas para las empresas periodísticas que están en un momento, no solo por la pandemia lo llevó al extremo, pero las empresas periodísticas están en un momento de declive en todos lados, entonces hay que ser imaginativos, hay que, en cuanto al contenido que uno plantea, o sea, hay varias maneras de enfrentar esta crisis y una de ellas ha sido esta de vender suscripciones y debo decir que ha sido exitoso para el Expreso porque se han vendido suficientes, no hemos bajado nuestro número de visitas, es decir, lo bajamos al principio, pero nuestro número de visitas se ha recuperado a pesar de que para visitar el Expreso se necesita estar suscrito y eso se ha convertido en una fuente importante de ingresos que bien que la necesitaba el diario. Roberto, retomando el tema inicial, por ejemplo, cuando estamos ya viviendo el tema electoral en nuestro país, por ejemplo, ¿cuál es el momento adecuado para contar
una buena crónica política? Un encuentro con la gente, un debate entre candidatos, un desliz que se le haya ido en redes sociales al candidato. ¿Cuál es el momento mejor para empezar para contar una crónica? O asimismo, cualquiera de estos espacios u otros valen ser contados en el formato crónica, en el género crónica. Algo que he aprendido a lo largo de los años es que todo puede ser cronicable, o sea, en realidad todo se puede contar. Y aunque suene un poco repetitivo, voy a volver con esta idea de que lo importante es la relevancia. Todo se puede contar, pero no todo es relevante. Con cualquier cosa se puede hacer un rico texto, porque la literatura lo demuestra, hasta el aburrimiento puede dar lugar a ricos textos, pero no todo es periodísticamente relevante para ser contado. Es eso lo que depende. A veces un encuentro fortuito en un pasillo de la asamblea puede dar más de sí que una sesión entera. Pero básicamente hay que estar abierto a todo puede ser contado. Perfecto, Roberto. Sin duda, y también ahora muchos medios de comunicación se preparan o se alistan para hacer entrevistas a los candidatos, a ver qué proponen, a ver qué plantean, muchas veces sin mayor profundidad. Así es que hay que impulsar este tema de la crónica política para que la gente comprenda lo que hay en los entretelones, que no solamente que para poner en contexto lo que ellos hacen, no solamente lo que ellos hablan. Sí, yo de la crónica rescato que la posibilidad de plantear lecturas por fuera de los discursos oficiales de los protagonistas. Una de las lecciones que yo he sido un fanático de uno de los grandes cronistas de nuestro tiempo, que es Kapuscinski. Claro. El señor Fernando Alvarado, que en su infinita y profundísima ignorancia lo citaba sin haberlo leído, porque evidentemente no lo ha leído, no advertía la característica principal de Kapuscinski, que ha sido para mí una gran lección. O sea, Kapuscinski nunca habló con nadie. Claro, salvo en sus primeras crónicas escritas en el África, donde incluso fue a hacer visitas al nuevo ministro de Ghana, el país recién independizado en los años 50. Y él mismo retrata en esas crónicas de cómo fue a hablar con el ministro de Educación de Ghana y lo mal que le fue. O sea, él le hizo ciertas declaraciones que finalmente él pudo comprobar en los hechos sobre terreno, que no tenían nada que ver con la realidad. Y él ha sido capaz de componer libros enteros sin hablar con el poder. No es que no habla con nadie, habla con mucha gente, pero no habla con el poder. Él hace un libro sobre la guerra de Angola y no necesita hablar con el presidente, ni con los generales, no habla con el poder. Y eso para mí es una gran lección. Se puede hacer, e incluso hay ocasiones en que se debe hacer crónicas sin hablar con el poder, sin hablar con los protagonistas, porque los protagonistas casi necesariamente te van a mentir. O sea, si yo voy a la asamblea y veo lo que ocurre debería bastarme. Y además sé ciertos entretelones. Todo eso debería bastarme. Si yo pregunto a los protagonistas sobre su posición en tal sesión, me van a mentir. Es que eso es lo que hacen. No saben hacer otra cosa que mentir. Entonces, si les pregunto, ya que les pregunté, me veo obligado a incluir su mentira en mi crónica. Y eso me la puede echar a perder. Es mejor, hay que tener confianza en el periodista. Y es algo que yo como cronista he tratado de ganármela desde hace muchos años. Pero no hablar con el poder es mucho mejor. Y en estas épocas de elecciones uno oye los discursos vacíos de los candidatos y evidentemente cuando uno los entrevista, mienten, no saben hacer otra cosa, es lo que hacen. Entonces, ¿para qué voy a hablar con alguien que me miente si cuando lo veo puedo retratarlo de una manera mucho más certera?
Me parece que especialmente en periodos electorales la crónica es importante, porque los discursos electorales de los candidatos que van a salir en las entrevistas son vacíos y básicamente no te dicen la verdad. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Yo le quiero agradecer tanto por esta charla Mote Radio del día de hoy. Y bueno, me quedo con algunas de sus reflexiones, ¿no? La crónica política que sirve para que la gente tome posición sobre los aspectos públicos. Esta última de no hablar con el poder y opinar en base a los hechos. El tema de los detalles significativos, sin duda más que una charla, ha sido un mini taller, y yo le quiero quedar agradecido, Roberto, con toda la gente que sigue Mote Radio, y le comprometo para cuando estemos, tal vez más adelante, cuando esté la campaña ya en firme, en auge, por decirlo así, a ver si nos volvemos a encontrar y seguir hablando de este tema tan importante que es el tema de la crónica política, la crónica parlamentaria, que es lo que usted domina. Así es que, Roberto, quisiera pedirle tal vez dentro de todo esto alguna reflexión final para la gente que sigue las charlas Mote Radio, y reitero mi agradecimiento. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y cuando gusten estaré a disposición suya. Como reflexión final sobre la crónica, yo quisiera un poco insistir en esta idea soy un poco contrario a este fetiche de la historia. Existe un fetiche en el periodismo actual, que es el de contar historias, y mucha gente, usted tiene que haberlo oído, todo el mundo lo ha oído. Soy periodista porque amo contar historias. El fetiche de la historia puede ser muy nocivo para el periodismo. No es la historia por sí sola lo que hace a veces las historias no son para nada relevantes, y quizás lo que debería preocuparnos como periodistas, más que contar historias por el simple hecho de contarlas, es, vuelvo a decirlo, que esas historias sean significativas, y buscar lo significativo, buscar lo que ayude a la gente a tomar posiciones, buscar explicar lo que está pasando. Y eso se consigue muchas veces sin contar historias. Eso se consigue haciendo retratos, haciendo perfiles. Lo que yo llamo crónicas, o lo que yo escribo como crónicas muchas veces, son grandes frescos o tapices donde están descritas cosas. O sea, la crónica tiene esta maravillosa herramienta de la descripción. La descripción puede servir para entender las cosas que ocurren mucho más que las historias a veces. Entonces, yo a los periodistas que quieren incursionar en crónicas, el primer consejo que les daría, y esa es una reflexión que quisiera dejar sobre la mesa, es olvidar el fetiche de la historia, del contar historias. Perfecto, muchísimas gracias a usted, Roberto. Le quedo de nuevo muy agradecido por esta asistencia a la charla Mote Radio. Simplemente a ustedes, amigos, recordarles que estamos emitiendo a través de los estudios de Radio Noticias Cuenca, pero también esta charla con Roberto Aguilar la pueden seguir en nuestras páginas de Facebook, y también en simultáneo por las páginas de Radio Noticias Cuenca y también en El Nuevo Tiempo. Vale la pena también decir de que también esta charla ustedes la pueden encontrar y escuchar también en nuestra página web www.moteradio.com, y también en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos también en Instagram, estamos también en YouTube, así es que ahí pueden encontrar estas charlas que estaremos contando
desde ese tiempo atrás y la actual que estamos desarrollando el día de hoy. Finalmente, recordarles a ustedes de que la gente que está apoyando este proyecto, sin duda es para seguir creciendo, para seguir fomentando el conocimiento. Braulio Álvarez Abogados, porque estar bien asesorado hace la diferencia. Lo ayudamos en cualquier trámite legal o administrativo. Los puede encontrar en el edificio Work Center, tercer piso, oficina 310. O también nos puede llamar al teléfono 2817-077. Braulio Álvarez Abogados, porque estar bien asesorados hace la diferencia. Gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden, estaremos con una nueva charla Mote Radio en las próximas horas. Así es que les invitamos a seguirnos en los canales que ya hemos mencionado y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, buenos días o buenas tardes según donde nos encuentren. Hasta una próxima oportunidad.